Amigos queridos de Televicentro en todo el Ecuador, bienvenidos acá a compartir este caminar de las noticias en este día jueves. Yanita y mi querida Ali, buenos días, ¿cómo estamos? Mi querida Robert, amigos televidentes, muy buenos días, qué gusto poder compartir con ustedes en esta, la primera emisión del Comercio TV. Como siempre, todas las noticias para que usted las conozca y esté atento a todo lo que pasa aquí en nuestro país y en el mundo. 7 grados centígrados reporta a esta hora la temperatura en la ciudad de Quito, salga abrigado, al parecer algo de sol tendremos, pero las perspectivas de lluvia se mantendrán. Hace frío todavía a esta hora. Bueno, iniciemos el caminar, provecho en el desayuno, hasta las 10 de la mañana estamos juntos. Iniciamos de inmediato, les contamos que un motociclista murió al estrellarse en la vía Montecristi, Jipijapa, en la provincia de Manabí. El cuerpo fue hallado por quienes transitaban por esa vía, mientras la policía investiga las causas del accidente. Un guardia de seguridad murió la mañana de este miércoles tras sufrir un accidente de tránsito registrado en la vía Montecristi La Pila. Aunque lo encontraron a las 5 de la mañana, todavía no estamos muy seguros. Pero no se sabe quién, cómo pasó, solo lo encontraron tirado ahí. ¿Que él iba para su casa? No, creo que ya se iba al trabajo. La víctima se movilizaba a bordo de una motocicleta que se estrelló en una señal ubicada a un costado de la vía. Que había sido porque la calzada está mojada, pues entonces la neblina, y parece ser que eso fue la falla de la moto, ¿no? Joven y apenas 30 años tenía, toda su vida por delante. Peritos de la Comisión de Tránsito del Ecuador llegaron al sitio para levantar indicios que permitan esclarecer las causas que provocaron el accidente. Las causas posibles del accidente son la falta de luminaria en la vía, y así mismo se presume que el conductor, la somnolencia, el cansancio del trabajo, lo hace perder pista y se ocasiona el accidente de tránsito. ¿De quién se trataría? Tenemos los datos del señor, es el señor Pérez Santana Jaime, con licencia tipo A. El cuerpo fue llevado al Centro Forense de Manta para la autopsia de rigor. Con cámaras, Eduardo García desde Montecristi, provincia de Manabí, informó Wendy Delgado. De Manabí nos vamos a Loja, ya una persona murió tras un accidente de tránsito. Según las primeras investigaciones, el vehículo habría perdido pista. Un accidente de tránsito en el sector Motupe, al noroccidente de la ciudad de Loja, cobró la vida de una persona de sexo femenino de aproximadamente 43 años de edad. En el accidente resultaron 3 heridos, entre ellos 2 menores de edad. Sin embargo, como ustedes pueden darse cuenta, es un carretero de tercer orden. No tenemos conocimiento aún de quién ha estado conduciendo el vehículo. Es una camioneta Toyota, parece que es de constitución mixta, madera y metal. Hay una persona fallecida, lamentablemente, es María Hortensia Jaramillo González. Fiscalía, CIAT y Tránsito llegaron a este lugar para realizar el respectivo procedimiento, pues según versiones sería pérdida de pista. Es una tipología de pérdida de calzada de circulación y posterior volcamiento lateral y de algunos ciclos. Al momento de llegar al lugar se verifica 4 personas heridas, entre ellos 2 menores de edad. Los heridos fueron trasladados de inmediato a diferentes casas de salud y la persona que falleció fue llevada a la morgue para la autopsia de ley. El tratamiento del cadáver, el reconocimiento que está haciéndolo el CIAT para determinar las posibles causas del accidente, y posteriormente vamos a proceder conforme a lo señalado en la ley, al protocolo de autopsia que va a ser practicado esta noche mismo. En Loja informó Marcela Constante. Y un motociclista perdió la vida en un trágico accidente de tránsito ocurrido en el norte de Guayaquil. De acuerdo con los testigos, la pata de la motocicleta se cayó mientras circulaba, lo que habría provocado que el ahora occiso pierda el control del vehículo liviano. Pasaban las 12:30 de la noche. La iluminación del sitio sí permitía obtener buena visión del camino, pero de pronto una extraña maniobra terminó en tragedia. Venía de allá de la principal, venía así. Lo que pasa es que la pata de la moto salió, y eso fue que le hizo ocasionar. El accidente se subió así y se estrella contra esa palmera y rebota el piso. Sí veníamos un poco de exceso de velocidad. La muerte fue instantánea. Si hubiera traído el casco, estuviéramos hablando de otra situación. Herido, pero lamentablemente como no cumple con las disposiciones y las reglas, digamos, que tienen que ver con la ley de tránsito, vea las consecuencias. Testigos aseguran que en esos instantes corrieron en busca de ofrecer su ayuda a la víctima. Entonces yo cuando en eso me llamé a la ambulancia, me la pasaron a la doctora y me dijo luego, pero se estaba ahogando con la misma sangre porque está boca abajo. Entonces me dijo,
traten de virarlo despacito de lado para que no se ahogue. Denunciaron que también hubo personas que se hicieron presentes con la única finalidad de sustraer las cosas de valor de quien yacía en la calzada. Incluso hasta la moto se le quisieron llevar, pero eso sí, ya no. Ya ahí yo salió el vecino de allá, el vecino que estaba allá dijeron que eran 3. Uno le quitó la billetera y ya querían darle la moto, pero ya como yo ya salí con mi teléfono rápido, y ahí ya no. Incluso el vecino dijo, oye, no le robes, y lo único que supo decir, sí, ya se murió. Cuando llegamos nosotros, ya efectivamente la gente, en lugar de ayudar, lo que han procedido nada más es sustraerse los documentos y cosas así de él. Así es. Fallecido. En el sitio solo quedó el rastro del camino recorrido y la huella donde el ciudadano de 30 años agonizó en espera de que alguien lo rescate, pero sus lesiones no le dieron tiempo. Es lo que sí comenzó a botar harta sangre por la nariz, por la boca. Informó José Morales. Un vehículo se incendió en el centro de Guayaquil. Afortunadamente no se reportaron heridos. Ocurrió en las calles Quisquis y García Moreno en el centro de Guayaquil a las 5 de la tarde. Decenas de transeúntes y moradores observaban atónitos lo que ocurría. Una furgoneta fue consumida totalmente por las llamas. Personal del cuerpo de bomberos llegó para controlar el flagelo. No se reportaron heridos, informó Luxiola Salazar. Y en la ciudad de Cuenca, un incendio consumió una pequeña vivienda donde vivía una familia de bajos recursos económicos. Los bomberos impidieron que el fuego se propague. Este era el llanto inconsolable de la humilde familia que perdió todo lo que tenían en la humilde casita a causa de un incendio. Por más que los bomberos acudieron pronto al sitio de la tragedia, el fuego ya había consumido rápidamente el pequeño hogar. 2 habitaciones, la una es una habitación en donde con una cama y la otra con enseres domésticos. Hija tenía todo, mi hijita, refrigeradoras, licuadoras, cocinitas, televisión. La presencia de los casacas rojas evitó que las llamas se expandieran al resto de casas apegadas a la vivienda siniestrada. Una vez controlada la situación, apareció la triste realidad. Todo se había perdido, solo quedaba la tristeza en la familia que no hallaba consuelo. Las llamas estaban acá, no acá. ¿Sacó los tanques? Sí, solo los tanques. El tráfico vehicular se detuvo a la entrada del Tejar para el trabajo de los cuerpos de socorro. Informó desde la ciudad de Cuenca, Francisco Ramírez. Este jovencito que fue agredido con arma blanca por supuestos hinchas de un equipo de fútbol en Guayaquil está fuera de peligro. Así lo confirmó el médico que lo operó, mientras la madre de la víctima está pidiendo justicia. El joven emelexista que resultó herido en un incidente con supuestos hinchas de Barcelona en el sector de las Acacias se recupera en el hospital Teodoro Maldonado Carbo, donde fue intervenido quirúrgicamente. Es un paciente que llegó en condiciones delicadas. Presentaba unas heridas por un arma blanca en el tórax. También tenía una herida en la pierna, eso ya se solucionó. Está en condiciones estables, ya está con el pase a piso, ya se lo va a pasar a sala. Gracias a Dios ya está fuera de peligro. Gracias a Dios todo ha salido con bien, ya está fuera de peligro. Inclusive ya lo vieron los especialistas de cardiotorácico y está en condiciones estables. La madre del joven asegura que sus hijos habían recibido amenazas. Incluso aquí en la pared de mi bloque del lado de allá ya habían escrito eso también está denunciado, habían escrito con pintura amenazando de muerte a mis 2 hijos varones. Había habido problemas de botellas, piedras, insultos, pero ya una cuestión ya así ya grave, de cuestión ya de intento de asesinato ya es otra cosa. Entonces eso ya tiene que pasar ya
a manos legales porque esto no puede continuar así mismo, le pueden haber matado. Y pide justicia. Sé que han agarrado a algunos y también sé que uno de esos fue. Yo confío en Dios y lamentablemente tiene que pagar la persona porque él tiene que haber pensado primero antes de hacer lo que hizo. La policía asegura que está trabajando en la zona para evitar estos conflictos que, según los moradores, se han vuelto comunes entre los integrantes de las barras. En ese sector, en las Acacias y en todo el territorio de la jurisdicción, han sido alertados todos los miembros institucionales que están de servicio en miras de identificar alguna aglomeración de por lo menos más de 5 personas a través de la presencia policial en la calle y las cámaras del ECU 911 y del municipio de Guayaquil para identificar esas agrupaciones que tiendan a hacerse violentas, para hacer un seguimiento e identificar y comenzar a tomar fotografías e imágenes de lo que vienen realizando para que de pronto en un futuro pueda cometerse un delito, poder a través de las cámaras identificarles y proceder a la detención. Informó Roselena Vasconés. Son las 7:06 en la mañana. En Santa Elena, una persona de 50 años recibió 2 disparos presuntos antisociales. Entraron a la hacienda para intentar robar el ganado porcino. La policía investiga a esta presunta banda delictiva. Un ciudadano se salvó de morir cuando varios antisociales ingresaron a la pequeña hacienda que cuidaba para presuntamente robar el ganado porcino. Los malandrines, antes de cometer el atraco, envenenaron a los 4 canes que ayudaban a resguardar el lugar. Sí, todos han sido envenenados, pero no sé, rápido se murieron los perros, dicen. Todos 4 murieron. El asalto se entiende que venían es por los cerdos, perdón. No se sabe más porque una sola persona estaba aquí. El hecho ocurrió en la comuna Prosperidad del cantón Santa Elena. Los delincuentes tumbaron la puerta de la vivienda. El guardia puso resistencia, por lo que recibió un disparo en el brazo. Según manifiesta un conocido, uno de los ladrones recibió un machetazo por parte de la persona que cuidaba el lugar. El que resultó herido está en el hospital Liborio Panchando. Se llama Julio Suárez. De perdigón le dijeron aquí en el hombro. Le dispararon 2 tiros, o sea, porque la policía entró y vio evidencias de balas y de perdigones. El robo se truncó cuando los antisociales escucharon que se acercaba un vehículo al lugar. Como al rato que escucharon los antisociales que un vehículo se movilizaba por esta zona, y salieron huyendo, me supo manifestar mi padre. Después de lo ocurrido dieron aviso a la policía, quienes acudieron al lugar para recabar indicios y empezar con las investigaciones que ayuden a dar con el paradero de los delincuentes. La víctima se recupera en una casa de salud. Desde la provincia de Santa Elena, informó Darwin Villao. Y personas dedicadas a brindar serenatas en las madrugadas denuncian haber sido víctimas de presuntos antisociales mientras esperaban la llegada de alguien que los contrate. Mientras la mayoría duerme, ellos permanecen sentados observando el transitar de cada vehículo, a la espera de que llegue alguien y los contrate para interpretar sus mejores temas. Pero en ese paso de minuto a minuto, aseguran que les ha tocado convertirse en el objetivo de la delincuencia. Casualmente el día miércoles amaneciendo, eso de las 4 de la mañana, éramos 3. Me quedé dormido y en eso dejé ahí en delante de los bongos y se me lo llevaron. Y me dejaron sin mis herramientas de trabajo. Yo andaba caminando de allá para acá, ya cuidando, de pronto a mis compañeros, creo que me senté lo que cerré los ojitos, pues ya cuando abrí los ojos ya había sucedido lo que... Ellos y su talento unen parejas, conquistan corazones, pero siempre y cuando alguien los contrate. Por eso, el instrumento sustraído no es de mucho valor, pero para este cantante le resulta difícil volver a adquirirlo debido a la falta de trabajo. 150, o sea, unos bongos regular, no son profesionales, pero me sirven para defenderme pues en mi trabajo y me han hecho ese daño pues. Yo tengo como 20 días sin trabajar, sino que vengo por costumbre porque tengo 31 años aquí. Por su parte, los miembros policiales e encargados de ese distrito aseguran que tras conocer de los robos que sufren los artistas, ellos establecieron mecanismos de protección para evitar que se repitan. Patrullar constantemente con balizas encendidas por el lugar. Ha hecho retiro de libadores, ya que hay muchos problemas en ese sector que se van los chamberos a querer dormir al lado de los cantantes. Además, ya cuentan con los botones de pánico que cada uno puede accionar desde sus teléfonos celulares. Ellos ya tienen conocimiento, se les hizo las respectivas pruebas con el botón de seguridad. Informó José Morales.
En Guayaquil, una vivienda fue asaltada por sujetos que, según la denuncia, se hicieron pasar por contratistas. El monto del robo ascendería a $30.000. El asalto se registró en una vivienda de las calles 15 y Vacas Galindo. Según el denunciante, los delincuentes se hicieron pasar como contratistas de una empresa. Nos dejan aperturar la casa, ingresan los ladrones, ellos se retiran como para que la gente no los reconozca y efectivamente ahí vienen los ladrones y se llevan las demás cosas. 4 personas. Estaban bien armados, dicen, y se llevaron todo lo que pudieron. Según los perjudicados, el robo ascendería a $30.000 aproximadamente. Incluso le pedían una caja fuerte. La verdad es que desconozco por qué los señores que ingresaron a la casa, alguien los llamaba por teléfono y le decían que por favor, sino que entregue la caja fuerte, que entregue las joyas, que entregue los oro y nosotros no tenemos nada. Se llevaron lo que encontraban, ¿no? Celulares, unas laptops que yo tengo que daban soporte, unos equipos drones de fumigación que no sé para qué le van a servir, pero son de unas empresas a las que yo les doy mantenimiento, se me llevaron estos equipos. Y como en mi domicilio yo tengo cámaras de video, de vigilancia, se me llevaron el DVR. Todo, pues, ¿no? A mi esposa la sometieron, la golpearon, le golpearon con la pistola en la cabeza. Los habitantes de este sector, también conocido como La Chala, en Guayaquil, manifiestan que son constantes los asaltos y robos a las viviendas. Ahorita la delincuencia que nos quiere llevar con todos nosotros mismos, hermano. Está fuerte, fuerte, feo. Cada día en lugar de mejorar estamos peor, hermano. Yo creo que el trabajo de ellos es andar rondando, como la policía anda rondando, ellos también andan rondando, pero ellos van atrás de la policía pasa y ellos vienen atrás haciendo su trabajo. Antes había ladrones, pero eran pacíficos, se puede decir, medio le ranchaban, ¿sí? Pero ahora es terrible, ahora matan. Por ello demandan mayor resguardo policial. La denuncia de este reciente asalto fue derivada a la Fiscalía 1 del Guayas. Informó Marcela Maquilón. Gracias, Anita Belén, por esa información importante. Ahora les contamos que de manera oficial la oposición presentó el pedido de juicio político en contra del vicepresidente de la República, Jorge Glass. Los asambleístas buscan interpelar al segundo mandatario acusado de ser el responsable político ante las múltiples denuncias de corrupción que sacuden altas esferas gubernamentales. El pedido es impulsado por la bancada Creo Suma y respaldado por 59 firmas, más de las necesarias para este proceso. Los legisladores encabezados por Roberto Gómez ingresaron la documentación respectiva con la solicitud para el inicio de juicio político. Estamos cumpliendo con la responsabilidad que nos mandan nuestros mandantes. El Ecuador requiere la investigación completa de todos los actores que tienen que responder ante la ciudadanía por lo que ha sucedido en estos últimos 10 años de correísmo. La Constitución establece que para los mandatarios las causales de enjuiciamiento político son concusión, cohecho, peculado, enriquecimiento ilícito, entre otras. En la oposición aseguran que existen las pruebas suficientes para llevar a juicio político al vicepresidente. Las razones por las cuales se puede enjuiciar es por cohecho, peculado, enriquecimiento ilícito. Si eso se ha dado dentro de los sectores estratégicos de los cuales es el responsable políticamente, nosotros tenemos causales para iniciar el juicio político. Y con un juicio, con sentencia condenatoria de cohecho, tenemos las pruebas suficientes. Estamos dispuestos a enfrentar todas las etapas del proceso, de tal manera que sean los ecuatorianos quienes impongan una sanción moral a las personas que están implicadas en casos de corrupción. El pedido fue firmado además de los legisladores de Creo Suma por varios independientes, la Izquierda Democrática y los socialcristianos. Esta solicitud deberá ser analizada por el Consejo Administrativo de la Legislatura, en donde existe una mayoría oficialista. En la bancada de País dicen que deberán revisar las pruebas para admitir a trámite esta solicitud. No solamente son las firmas, también es la prueba y en ese sentido pues el CAL tendrá que evaluar la documentación y determinar si en efecto es procedente el juicio político. Si es que esa prueba tiene todos los sustentos y están sustentados, documentados, pues analizaremos esto en el Consejo de Administración. ¿Van a verificar las pruebas? Vamos a revisar como corresponde en la ley. Cosa que no comparte Luis Fernando Torres, también miembro del CAL. Él dice que la legislatura tan solo debe revisar aspectos de forma en el pedido. El CAL únicamente tiene que verificar si están anunciadas las pruebas y qué pruebas o documentos se adjuntan, pero no puede valorar por el fondo
el contenido del documento o la prueba. Si pasa el primer filtro en la Asamblea, la solicitud de juicio deberá ser analizada jurídicamente por la Corte Constitucional y solo si supera este segundo filtro, el pedido regresa a la Asamblea para el inicio del proceso. Informó Javier Gallo. Vamos a contarles que el abogado defensor de Alexei Mosquera confirmó que su defendido fue asesor de la empresa Odebrecht cuando era ministro de Estado y que producto de esa consultoría recibió $1 millón por el que se le acusa de enriquecimiento ilícito. Franklin Arévalo es el abogado defensor del exministro de Electricidad Alexei Mosquera, quien dice que su defendido ha decidido romper el silencio. Romperá el derecho al silencio y rendirá la versión en el momento que nosotros solicitemos en forma oportuna. Mosquera está detenido acusado por haber recibido una coima de $1 millón por parte de Odebrecht. Arévalo confirma que Mosquera recibió ese dinero, pero que no se trató de una coima, sino más bien de un pago por una consultoría que habría realizado el exministro cuando ejercía su cargo, es decir, era ministro y consultor al mismo tiempo, pero que eso no es ilegal, asegura. No existe prohibición respecto de hacer consultorías con ese tipo de empresas y no lo hacía en el tiempo que le ocupaba el cargo de ministro, lo hacía en el tiempo que no ocupaba precisamente ese cargo. Esto, aunque en meses pasados fue el expresidente Rafael Correa quien aseguraba que ese dinero Mosquera lo había recibido cuando ya no era ministro de Estado. El abogado dice lo contrario. Resulta que es un depósito, Alexei Mosquera, ya cuando ya no era ministro, 2 años después de terminado el contrato de Toachi Pilatón, pues no es coima, no es soborno, porque Alexei Mosquera ya no era funcionario público. Es un acuerdo entre privados. Fue entre el periodo de 2007 y 2009. Cuando él era ministro. Cuando él era ministro, efectivamente. También. Pero Arévalo deja en claro que Mosquera nada tuvo que ver en los proyectos que construyó Odebrecht en Ecuador, que por ejemplo el proyecto Toachi Pilatón lo firmaron otras autoridades. La empresa pública Toachi Pilatón, en aquel entonces presidida por el prefecto Gustavo Baroja. Rechaza también las declaraciones del abogado defensor de Marcelo Endara, también detenido por este caso y tío del exministro, quien acusó a Mosquera de presionarlo para firmar los documentos. No existe tal utilización, lo que existe es una constitución de empresas debida y legalmente conformadas. En ambos casos los detenidos han decidido romper su silencio y se comprometen a colaborar con las autoridades para esclarecer esta denuncia de corrupción en torno al caso Odebrecht. Informó Javier Gallo. Por otro lado, la asambleísta Mae Montaño de la Alianza Creo Suma, junto a varios simpatizantes, realizaron un nuevo plantón en las afueras de la Fiscalía y entregaron un pedido para que se devele la lista completa de los involucrados en el caso Odebrecht, ya que no están conformes con las detenciones que se han dado hasta el momento. Los manifestantes dieron a conocer que esta medida se repetirá todos los miércoles hasta obtener resultados. Vamos ahora a comentarles que en el marco del llamado diálogo nacional, el presidente Lenín Moreno se reunió con el prefecto del Guayas, Jimmy Jairala, y el ex candidato presidencial Dalo Bucaram, quienes destacaron el nuevo estilo del gobierno. El primero en llegar a la cita fue el líder de Centro Democrático y prefecto de Guayas, Jimmy Jairala, quien por cerca de 1 hora se reunió con el presidente Lenín Moreno a puertas cerradas. A su salida, Jairala señaló que entregó en manos del primer mandatario sus aportes a las reformas a la Ley Orgánica de Comunicación. Que son la eliminación de la Supercom y de la Cordicom, que debe conformarse una comisión técnica, no política, y que debe reemplazarse las multas por otro tipo de mecanismos que los hay, como la mediación, como conmutar las multas, como canjear las multas por campañas cívicas. Además informó que acordaron que este próximo 24 de julio suscribirán en Guayaquil el convenio de crédito no reembolsable para la construcción del dragado del río Guayas. Crédito no reembolsable por $20 millones para el dragado del río Guayas, a lo que se suma el endeudamiento que asume la prefectura, que es de $44 millones. En su intervención, Jairala cuestionó las declaraciones hechas por la legisladora Gabriela Rivadeneira en torno a la convocatoria al diálogo realizada por el primer mandatario. Lo más incoherente es que el diálogo que propone el presidente de la República tenga detractores adentro de su partido y no afuera, porque curiosamente afuera más bien se ve con buenos ojos esta revolución del diálogo. El segundo en llegar fue el ex candidato a la presidencia y líder de Fuerza Ecuador, Dalo Bucaram, quien destacó el nuevo estilo de gobierno e indicó que presentó ante el presidente Moreno varias propuestas recogidas durante la última campaña. Por ejemplo, el tema de la eliminación de la tabla de drogas, que hoy forma parte de la agenda de este gobierno en buena hora.
de la creación de una comisión anticorrupción, la cual celebramos, pero que invite a la ONU a participar de ella, que los concursos que lleve a cabo el Consejo de Participación Ciudadana sean totalmente transparentes. Bucaram también se refirió a las declaraciones hechas por Rivadeneira. Hay pequeñas voces que le hacen eco a aquel que se quedó solo odiando y que tiene una agenda de odio. No merece de mi parte ninguna respuesta, más que ignorarla. En Quito informó Adriana Rojas. Y con créditos internacionales se cubrirá el pago que se encuentra pendiente por incentivo de jubilación. Se dará prioridad a personas de 70 años de edad en adelante y que tengan alguna discapacidad. El régimen se pone como plazo 40 días. Son 808 millones los que demanda el gobierno nacional para ponerse al día con el incentivo a la jubilación, monto que podría incrementarse a 1.123 millones. Carlos de la Torre, ministro de Economía y Finanzas, argumentó que no es el mejor momento para la caja fiscal. Sin embargo, existe la obligación y compromiso. Al no contar con esos recursos económicos, se anuncia una salida. Estamos en conversaciones con varios organismos que tienen líneas de crédito que pueden orientarse hacia este objetivo y cada uno de ellos tiene ciertos requerimientos que nosotros tenemos que ver en términos de la mayor conveniencia para nosotros en cómo está planteada esta forma de realizar el pago. Se empezará a tramitar un primer crédito por 150 millones de dólares, ya que los primeros pagos se efectuarán en un plazo no mayor a 40 días. Son cerca de 15.424 expedientes que responden a los 808 millones. ¿Y de qué ministerios tenemos? Del Ministerio de Educación 16.613, el Ministerio de Salud 3.800, Fuerza Terrestre 122, Dirección General de Aviación Civil, Ministerio de Transporte y Obras Públicas, Fuerza Naval, Ministerio de Agricultura, Subsecretaría de Aguas y entre otras menores. Además se dará prioridad a personas que tengan 70 años en adelante, las que enfrenten enfermedades catastróficas o discapacidad. Para los pagos siguientes, como les había indicado, tenemos que conversar con los jubilados. Todo dependerá de los plazos y los momentos en que se realicen los pagos para la inclusión respectiva en el presupuesto. Si es que se pudiese incluir todo en 2017 sería lo ideal, pero si no es así tendríamos que ver una fórmula para poder extender más adelante en el tiempo. Los ministros de Economía y Finanzas y de Trabajo definirán el cronograma de pago a aplicarse. Las autoridades explicaron que el problema inició en el 2010, profundizándose en el 2015. Informó Héctor Romero. 7:24 de la mañana, 6:24 ya en Galápagos. Contarles ahora que varios productos mantienen el mismo precio, mientras que otros pues han incrementado su valor a pesar ya de la eliminación de las salvaguardias y la disminución del IVA. Ese es el resultado de una veeduría ciudadana. La Superintendencia de Control de Poder de Mercado ya tiene en sus manos los resultados de la campaña nacional de vigilancia ciudadana, creada para verificar la reducción de precios en los productos de consumo masivo frente a la eliminación de salvaguardias y reducción de 2 puntos en el IVA, es decir, del 14 al 12%. Nosotros estamos ya preparando un operativo y estamos coordinando también con otras instituciones que tienen relación con esta dinámica del control para verificar y determinar si efectivamente lo que la ciudadanía alertó a través de este aplicativo móvil fue o es correcto. Del 23 al 31 de mayo de este año se registraron 1.601 productos en el aplicativo móvil Veeduría SCPM y del 1 al 15 de junio 1.524, dando como resultado de esta muestra 616 productos que presentan diferencias en sus precios. De estos, el 67% corresponde a productos que han disminuido su precio, el 25% lo mantiene y el 8% lo ha incrementado. En el aceite de oliva tenemos un incremento de aproximadamente del 18.9%, del atún del 11.8% y de las aceitunas un 15%. Entre los que mantuvieron su precio están pastas, fideos, arroz, harina de maíz y mantequilla. Las autoridades prefieren no hablar de sanciones que se podrían aplicar a los supuestos infractores mientras no terminen las investigaciones. Vamos a verificar los hechos y ya vamos a ver
en su momento qué infracciones eventualmente se han cometido. Informó Héctor Romero. Contarles ahora un total de 1.123 millones de dólares es la deuda que mantiene el Estado con los jubilados del sector público. Esto se realiza por una compensación por retiro de la deuda que se arrastra desde el 2010. Vamos a analizar este tema. Está Mónica Orozco, es la editora de Economía y Negocios del diario El Comercio. Mi querida Mónica, buenos días. Sí, buenos días, amigos. Cuéntame un poquito por qué el Estado se dejó acumular tanto esta deuda que ha crecido mucho. En una rueda de prensa realizada el día de ayer, el ministro de Finanzas, Carlos de la Torre, explicó que esta deuda se arrastra desde el 2010 y corresponde a esa compensación por retiro que recibe el funcionario público que ya sale, ya sea de manera voluntaria o porque ya tiene la edad para dejar el sector público. Y esto se arrastra, como decíamos, desde el 2010, pero la situación se agravó desde el 2015. Recordemos que a finales del 2014 comenzó a caer el precio del crudo y en general todas las finanzas públicas se complicaron. El Estado incluso tuvo que recurrir a la deuda para poder pagar todas sus obligaciones. A ver, esto preocupa a Mónica, a los jubilados, sobre todo jubilados del sector público. La pregunta sería también, ¿a quiénes afecta más esta deuda que se está teniendo? Bueno, el sector del magisterio es el que más número de jubilados reporta con pagos pendientes. Alrededor de 22,000 personas están a la espera de cobrar estos valores y han realizado manifestaciones en el Ministerio de Finanzas y también en la Presidencia reclamando estos pagos. Bueno, y aquí viene de cajón, entonces, ¿cómo se piensa o cómo piensa el Ministerio de Finanzas afrontar estos dineros que se están reclamando? El titular de esa cartera ha señalado y ha reconocido que la situación de la caja fiscal no pasa por su mejor momento y por lo pronto pues ha pedido que esperen, que exista un poco de paciencia de parte de los jubilados y ha anunciado que buscará un crédito, es decir, endeudamiento para poder pagar estos valores. Recordemos que son alrededor de 1.123 millones de dólares que se les adeuda, es una cantidad importante y no es solamente a esta entidad a la que se le debe. Bueno, hablando de eso mismo, si hablamos de una cantidad importante, Mónica, ¿cuáles son las otras entidades que se le deben? Bueno, Petroecuador, por ejemplo, que es una de las empresas públicas encargadas de la explotación de la venta del petróleo, tiene obligaciones pendientes con sus proveedores. Petroamazonas también alrededor de 2.000 millones de dólares a deuda a sus proveedores de servicios. También están las acreencias que están pendientes con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Recordemos que la semana pasada la Contraloría determinó que el gobierno le debe alrededor de 2.800 millones de dólares. Estas son las principales obligaciones, además de la deuda que tiene que cumplir con acreedores externos. Ya veremos, Mónica, el Trajinar de los días nos dirá cómo se va a afrontar esto. Mónica, muy amable por venir, por contarnos y un poco hablar con nuestra audiencia y mirar esto que preocupa al país. Mónica Orozco estuvo acá. Este miércoles iniciaron las pruebas Ser Bachiller, según el director del INEVAL. El proceso se llevó a cabo con absoluta normalidad. Miremos. Inició el primer día de la prueba Ser Bachiller para la Amazonía y Sierra. Cerca de 300,000 estudiantes se inscribieron para rendir el examen que se efectuará hasta el 3 de julio. Pero la verdad sí estuvo un poco complicada la prueba, también las áreas que nos tomaron, ciencias, dominio científico, dominio social, mate, todo eso estaba muy complicado por aquí. Igual los profesores nos ayudaron, nos reforzaron. Esta evaluación permite otorgar el título de bachillerato e ingresar a la educación superior a los estudiantes. Van a poder postular a la carrera de su preferencia, a la universidad de su preferencia, directamente con las universidades, para postular por un cupo en toda la oferta educativa. Dentro del grupo que rindieron el examen, 547 eran jóvenes con discapacidad y 81 personas privadas de la libertad. 127,000 son estudiantes que se van a graduar como bachilleres y el complemento, 165,000, son graduados en periodos anteriores. No se presentó ningún tipo de inconveniente, así lo manifestó la autoridad. El primer día de Ser Bachiller está siendo todo un éxito. Tenemos 533 colegios en toda la zona sierra que han estado aplicando durante toda la mañana. Solo un colegio no pudo aplicar, fue un colegio virtual. No tenía listas todas las máquinas y a todos los sustentantes al mismo tiempo. Entonces decidimos reprogramarle porque no comenzó a tiempo. La prueba se realizó de forma digital y según las autoridades los resultados los alumnos podrán revisarlos dentro de 2 semanas en el portal www.serbachiller.es con la misma clave de acceso otorgada para la inscripción, informó Alison Corral.
En otros temas les contamos que desde el 2016 las facturas tienen información sobre bienes y servicios que son subsidiados por el Estado. Este año el gasto del fisco por subsidios se triplicó en comparación con el 2016. Veamos un informe. En octubre del 2015, el gobierno dispuso que se informe a la población del subsidio que entrega el Estado por bienes y servicios, pero no todos los ciudadanos se percatan de que ese valor consta en los comprobantes tributarios o planillas de servicios. Según el decreto 797, la administración pública debe informar sobre los subsidios al transporte, vialidad, fluido eléctrico, combustibles, medicina o agua. Sin embargo, pocos ciudadanos conocen que este dato está en sus facturas. ¿Usted ha notado que en las facturas le viene el valor del subsidio? La verdad es que no. ¿Nunca se ha fijado? No, nunca me he fijado. ¿Sabe cuánto paga de subsidio usted por combustibles? ¿Cuánto el Estado le subsidia por el tema? No. Si llego el total de lo que me van a cobrar, pero a detalles no. Más bien no me he puesto atención, no he sabido que hay esa información ahí. Desde el inicio del año pasado, Petróleos y Servicios implementó la información de los subsidios en su sistema de facturación en sus 243 gasolineras a escala nacional. Implementar la medida, explicó Pablo Orozco, presidente ejecutivo de Petróleos y Servicios, no fue complicado debido a que cuentan con procesos digitalizados de facturación. Y el subsidio que se percibe en la factura es mínimo, ¿no? Por lo general a nivel nacional, especialmente en provincias, la gente consume $3, $5 que ponen en sus vehículos. Es el mayor, digamos, número de personas que lo hace de esa forma. Y no como en las grandes ciudades, en Quito, en Guayaquil, que lo ponen 10, 20 $20 de combustible. Entonces, estamos hablando de centavos de dólar, y que son simplemente referenciales. El 59% de los 3.193 millones de dólares que el fisco destina a subsidios corresponde a combustibles, de acuerdo con el presupuesto 2016 prorrogado para este año. Con la recuperación de los precios del petróleo, los combustibles también se encarecen y el fisco necesita más recursos para cubrir subsidios. Entre enero y abril de este año, el gobierno destinó un total de 336.1 millones de dólares en subsidios a combustibles, un monto que casi triplica el registrado durante el mismo periodo del 2016, cuando se gastaron 107.2 millones de dólares. Con un trabajo periodístico de Sebastián Angulo, informó Roberto Peñafiel. Vamos a hacer una pequeña pausa en esta primera emisión de Comercio TV en Televicentro. Les vamos a contar, lamentablemente, 7 personas fallecidas y varios heridos de un accidente de tránsito ocurrido en la vía Banco Santo Domingo. Y además, administradores de centros nocturnos solicitan prórroga de 1 año para la reubicación. Los detalles al volver aquí en el Comercio TV. Gracias por continuar con nosotros aquí en el Comercio TV. Ahora les contamos que 7 personas fallecidas y varios heridos dejó un accidente de tránsito ocurrido en la vía Los Bancos Santo Domingo. Un bus interprovincial se salió de la vía y se volcó al intentar chocar contra otro vehículo. 7 personas fallecidas y más de una docena de heridos fue el saldo del volcamiento de un bus de transporte interprovincial en la vía Los Bancos Santo Domingo. Hay unos que murieron en el santo que están allí. Yo creo que son como 4. ¿Y los demás pues quejaban y gritaban, unos mochos, otros malheridos. Se peinó la zona a fin de determinar si había algún otro tipo de miembros de desprendimiento de extremidades, así como personas que hayan sido afectadas y que todavía no las hayamos considerado. El micro que cubría la ruta Tulcán-Guayaquil transportaba cerca de 40 pasajeros, cuando al parecer por evitar chocar con otro vehículo, se salió de la carretera. Parece, según los criterios de los testigos, que una camioneta se había salido de la pista y el bus, por no toparle, se abrió demasiado y el cual salió de la pista y fue al potrero. Por tal situación se viró y tenemos las consecuencias que les acabo de indicar. Momentos de desesperación y terror se vivieron en el lugar. Los heridos fueron trasladados a varias casas de salud de Pichincha y la provincia Sáchila. Tenemos un niño que está mutilado su brazo derecho, en el cual inmediatamente se lo trasladó al Baco Ortiz. El hijo mío estaba herido mal, la mano está toda pichangada hasta por aquí. Y la cabeza tapiada, bueno, estaba herida. Se pudo extraer personas que tenían politraumatismos, quienes pudieron ser trasladados en las ambulancias del Ministerio de Salud Pública y Ministerio del IES. A los cadáveres, en algunos casos mutilados,
se los trasladó al Centro Forense de Santo Domingo. En el trayecto que se lo llevó de los bancos de Quito, una persona que estaba mutilada falleció en el sector de Nanegalito. Aunque aún no se puede determinar responsabilidades en esta nueva tragedia vial, la falta de señalización y peligrosidad de la vía podría ser una causal. En este tramo no hay una señalización correcta donde empieza la curva, no es la primera vez, ya han caído algunos vehículos, este es el cuarto vehículo que es un accidente grave. Es por ello que se pide a los usuarios tomar precauciones. Compañeros y todas las personas tomen precaución al dar a la vía Mercedes, Santo Domingo, Los Bancos, por favor. Es muy peligrosa estas curvas, lo que es Molaute y Río Blanco. Hasta el cierre de esta edición se tenía conocimiento que de los fallecidos, uno es un niño, uno es una mujer y los 5 restantes son hombres. Se desconocía si el conductor del micro huyó o es uno de los afectados. Desde San Miguel de los Bancos, informó Gisela Moreira. Muchísima atención con esta información. Hasta el 25 de julio podrán funcionar en zonas residenciales los centros de diversión nocturna, o más conocidos como los nightclubs. Así lo establece la ordenanza municipal aprobada el año anterior. Sin embargo, los administradores de estos lugares han solicitado una prórroga de 1 año para su reubicación. Para los moradores de zonas donde actualmente funcionan los centros de diversión nocturna, más conocidos como night clubs, la interrogante es si algún día estos lugares saldrán definitivamente de la zona residencial, pues comentan que pese a que varios de estos sitios han sido clausurados, esta ha sido temporal, pues al poco tiempo continúan funcionando. Dijeron que van a sacar, ya vinieron los canales, ya les sacaron, pero de nuevo reabrieron. Entonces eso nos perjudica también porque la delincuencia sí. Pasado 6, 7 ya es como que vienen, o sea, gente que viene a los burdeles, ya se trata de hacer el daño, de robar. Que en todas las grandes ciudades del mundo les botan fuera del círculo urbano, porque usted sabe que lo que es prostitución conlleva criminales, drogas. El secretario de Territorio, Hábitat y Vivienda del municipio de Quito reconoce 2 tipos de clausura a los que estos locales pueden enfrentar. Intendencia tiene la posibilidad de hacer clausuras definitivas luego de que se ha caído varias veces, que ha sido reincidente el establecimiento en normativa de Policía Nacional. Y la Secretaría de la Agencia Metropolitana de Control igualmente puede volver a clausurar un establecimiento que ha demostrado no haber cumplido la norma técnica o no haber presentado la licencia urbanística, la licencia de actividad económica. Sin embargo, también señala que una de las problemáticas para que estos sitios tengan constantes cierres y reaperturas ha sido la falta de efectividad en la aplicación de la normativa y que en varios casos ha sido herencia de administraciones anteriores. Esto viene heredado ya desde varias administraciones de atrás, en realidad es una norma que se genera allá por el año 2011, pero que no ha resuelto de manera definitiva la implantación de estos 89 establecimientos que han tenido a partir de preexistencias, es decir, de licencias anteriores o de permisos de funcionamiento anteriores, la posibilidad de reanudar, de reactualizar las licencias de actividad económica. Por ello, la actual gestión municipal aprobó el año anterior la ordenanza 127, en cuyo cuerpo señala que estos espacios, al realizar una actividad ajena al tipo de uso de suelo asignado, debían salir a espacios adecuados y para ello tenían el plazo de 1 año, tiempo que se vence el próximo 25 de julio. Sin embargo, los dueños de estos establecimientos hicieron 2 peticiones. La primera es que este plazo se alargue por lo menos 1 año más y la segunda es que puedan seguir funcionando donde están, bajo condiciones técnicas en materia de seguridad más rigurosas. Si el municipio ya cuenta con las áreas de reubicación y tienen cada uno con obras de infraestructura y tienen con todo un andamiaje, pues que se dé, pero que se dé en forma ordenada, que no pase lo que pasó ya en la 24 de mayo, es decir, que se dio en forma atropellada y usted ve las consecuencias. Las chicas salieron a trabajar en la calle, están en la calle trabajando. Pedidos que según las autoridades serán analizados en los próximos días. Considerar, analizar la pertinencia de estas 2 iniciativas, la Secretaría de Territorio, conjuntamente con las demás secretarías, han hecho ya el informe. Ese informe lo que presenta son las ventajas y desventajas de ambos escenarios con la finalidad de que haya
un conocimiento técnico de esta problemática territorial y social. Estudiantes, moradores y autoridades coinciden en que es urgente y necesario una reubicación de estos centros a fin de que no afecte la seguridad de las zonas residenciales y que por el contrario, hoy en día se han convertido en focos donde propicia la delincuencia, así como la venta de alcohol y droga. Es necesario fijar parámetros y regulaciones para alcanzar una convivencia plena. En Quito informó Adriana Rojas. En nuestro segmento del Comercio Investiga vamos a contarles que 105 niños trabajan en el mercado mayorista de Quito y 87 son menores de 5 años. Ellos acompañan a sus padres, un 70% provienen de las comunidades indígenas. Tenemos un reportaje al respecto. El mercado mayorista es el mercado que nunca duerme. Las madrugadas, en especial los días de ferias, martes, jueves y sábados, cerca de 1000 personas, en su mayoría mujeres, se dedican a desgranar, clasificar verduras y limpiar. Lo hacen en compañía de sus hijos, quienes terminan durmiendo en algún rincón o en una caja de frutas. Y estas familias son las más vulnerables. Estas familias suelen asistir con sus hijos pequeños, hijos de menos de 3 años, que lamentablemente pasan la noche o en una caja o dormidos al lado de ellos. El mercado mayorista es el centro de abastos más grande de Quito, con 14 hectáreas. Allí trabajan 1.418 comerciantes y abastece a los 54 mercados de Quito. Necesariamente la actividad nocturna, especialmente en las ferias, es netamente de comercialización. Aquí se dan intercambio entre compradores y vendedores del DMQ en su totalidad. Según un estudio realizado por la ONG DIA y la Fundación Holcim, que también forman parte del proyecto, en días de feria es cuando mayor cantidad de menores de edad trabajan. Se identificaron 105 niños que trabajan y 87 menores de 5 años que acompañan a sus padres. Los 192 pequeños son vulnerables. El estudio reveló que el 60% de los vendedores lleva a sus hijos cargados de la espalda desde las 2 de la mañana y que los martes y viernes la mayoría de los comerciantes duermen en los puestos de venta junto a niños menores de 4 años. Justamente para evitar ese problema, el Patronato San José construirá allí un guaguacentro que acogerá a los niños vulnerables. Hemos diseñado este proyecto Guaguacentro de mercado mayorista, donde en convenio con el mercado y con la Fundación Holcim, quienes presiden la red de erradicación de trabajo infantil, justamente buscamos un espacio que garantice el desarrollo y las mejores condiciones para nuestros niños. El mercado mayorista nos ha proporcionado un espacio que está en proceso de adecuación junto con Fundación Holcim, y el Patronato San José se encargará no solo de la adecuación para adaptarlo para niños, sino también de todo el material didáctico, la contratación de las profesoras y el proceso de alimentación. El patronato invertirá más de $130.000, pero el costo total del guaguacentro será de $450.000. Con un trabajo periodístico de Evelyn Jacome, informó Roberto.